Bueno, es un gusto realmente y lo primero como siempre lo que corresponde y de todo corazón, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias a los que trabajan en esta casa para mí tan querida con tantos recuerdos. Han pasado tantas cosas, ¿no? El tema de hoy, tal como figura por ahí, es el tema de la comunicación. Lo que pasa es que la comunicación se ha ido convirtiendo en algo absolutamente clave y absolutamente central de nuestras vidas, siempre lo ha sido, pero en estos tiempos va teniendo una dimensión completamente nueva y tiene un efecto muy importante sobre la convivencia y sobre la vida de todos nosotros, los enormes cambios que se están produciendo en la comunicación humana. Yo lo que les propongo esta noche es que nos tomemos primero un ratito para ver cómo son esos cambios, en qué consisten esos cambios, tratando de ser lo menos técnico y lo más rápido posible, porque las cosas técnicas por ahí son aburridas, pero hay que entender algunas. Y después que miremos un poquito cómo la Iglesia ha ido, qué es lo que la Iglesia ha ido diciendo y qué posturas ha ido tomando con respecto a todos estos cambios en la comunicación humana, y finalmente los efectos que todo eso está produciendo sobre nosotros, sobre las personas, sobre las comunidades. Básicamente son esos tres puntitos que voy a tratar de desarrollar y compartir con ustedes, y después charlamos en familia. Hace un poco más de tiempo, todos los que estamos acá somos muy jóvenes, pero nos acordaremos, venimos viviendo en la historia de nuestro país y de la humanidad cambios inmensos. Por poner un punto de comparación, creo que lo más interesante o parecido, más o menos parecido que tenemos para comparar, nos tendríamos que ir hasta todo lo que fue la Revolución Industrial. Si ustedes se acuerdan, a partir de inventos de aparatos, la máquina a vapor y la electricidad, de golpe el mundo empezó a cambiar de una manera alucinante. Y eran aparatos, como estos son aparatos. Pero esas cosas que empezaron a funcionar y que modificaron toda la forma de producir, toda la forma de fabricar cosas, y por lo tanto toda la economía y todas las sociedades, y de golpe las ciudades se convirtieron en lo que se convirtieron, los sindicatos, etcétera, etcétera. A partir de ahí vienen enormes transformaciones intelectuales. Si no hubiera habido revolución industrial, no hubiera habido marxismo. Si no hubiera habido marxismo, no hubiera habido revolución en Rusia. Si no hubiera habido todo eso, no hubiera habido doctrina social de la Iglesia. Simplemente, y en el principio, lo que es importante que registremos, hay unos aparatos, cosas que se inventan y que modifican todo. Mucho más cerca, y hace poquísimo tiempo en realidad, empezaron a aparecer otros aparatos, estos aparatos, como los teléfonos que todos tenemos ahora en el bolsillo. Bueno, estos aparatos están modificando la convivencia humana de una manera mucho más profunda que lo que aquellos aparatos modificaron las sociedades. Aquellos aparatos modificaron las formas de producción y modificaron las características sociales, modificaron las ciudades, modificaron la economía y por lo tanto la política y la filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Estos aparatitos
son mucho más sutiles y están modificando algo mucho más profundo. No se está modificando solamente las relaciones de producción, las relaciones sociales y las relaciones políticas. Ahora se está modificando la manera en la que nos conocemos, la manera en la que nos comunicamos, la manera no solamente en la que hablamos entre nosotros o la que podemos hablar con alguien que está lejos y lo vemos en la pantallita por Skype o lo que fuera, sino la manera en la que hablamos nosotros con nosotros mismos. Y se está modificando, y no es poco, nuestra manera también de relacionarnos con Dios, porque como nos relacionamos con el hermano, tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios. El segundo mandamiento es semejante al primero, y no podemos decir, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué el tema de la comunicación, entonces? Porque la comunicación está cambiando, estos aparatos están modificando la forma en la que nos comunicamos, y esa forma diferente en la que nos comunicamos están modificando las sociedades de una manera muy profunda, muy sutil y casi sin darnos cuenta. Y esto tiene que ver con el hombre, en lo más profundo. Y esto tiene que ver con la convivencia. Y si tiene que ver con el hombre y tiene que ver con la convivencia humana, para la Iglesia es importante. Y para un cristiano es importante. Y no podemos hacernos los distraídos. Y no podemos decir, bueno, que en fin, son aparatos, lo importante es otra cosa, vernos cara a cara, porque sí, ya sé que lo importante es vernos cara a cara. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Y además, tampoco podemos caer en una actitud, ahora ya de a poquito va desapareciendo, pero está todavía presente y en muchos lugares de iglesia está muy presente, de hablar de estas cosas como si esto fuera una gripe que ya se va a pasar. Bueno, después, en el fondo somos la comunicación, los seres humanos somos los seres humanos, vas a ver que no va a cambiar. Vas a ver que no va a cambiar nada. No solamente esto no se va a pasar, sino que esto recién está empezando. No se va a pasar y recién está empezando. La verdad es que no tenemos la menor idea de lo que se nos viene. Todos los descubrimientos que van haciéndose siempre van por delante de nuestra capacidad de asimilarlos y de incorporarlos. Son muy interesantes algunos estudios sobre el tema del conocimiento humano, y esto suena muy abstracto, pero ahora voy a tratar de desarrollarlo un poquito. Suponiendo que pudiéramos poner en una lista todo lo que hay que saber, todo lo que es el conocimiento de la humanidad, nos imaginamos una lista más o menos larga, supongo que será una lista de 1.000.000 de renglones. Que hagamos una lista de todo lo que hay que saber. Si yo quiero saber todo lo que hay que saber, tengo que saberme ese 1.000.000 de cosas. Hoy en día, esa lista aumenta tanto que si yo tengo 1.000.000 de cosas para enseñarles a ustedes al principio de esta charla, al terminar 1 hora después, tengo 6.000.000. Es decir, todo lo que hay que saber se va multiplicando todo el tiempo. Y es imposible de transmitir, es imposible de acceder. ¿Qué se hace en medio de un cambio tan impresionante y de tanta velocidad? Cualquier foto que saquemos es del pasado. Si sacamos a alguien que va caminando o corriendo, si sacamos un coche de Fórmula 1, lo saco acá. O una persona corriendo, lo saco acá, pero todo lo que digamos de las transformaciones que se están produciendo en la comunicación, ya pasaron. Cuando termine esta charla ya son viejas. Lo que sí podemos hacer es ver hacia dónde va el coche de Fórmula 1. Lo que sí podemos hacer es ver hacia dónde van los cambios y ver si descubrimos que hay alguna dirección en toda esta velocidad o en toda esta carrera. Y lo que yo les puedo transmitir a ustedes
en este primer momento sobre hacia dónde van los cambios en lo que estamos viviendo, en materia de comunicación, les hago 3 pasitos. Venimos de un tiempo en donde la comunicación social, la información que circulaba, que era el tiempo nuestro, estaba fundamentalmente mediada por los grandes medios de comunicación. Muy poquita gente, con muchísimo dinero y ganando muchísimo dinero, manejaba toda la información de todos. En nuestro país, 1 o 2 grandes diarios o 2 grandes medios. En el mundo también, 2 o 3. Las grandes agencias de noticias, que eran las que distribuían todo. En última instancia, última instancia, toda la información del mundo circulaba por, no sé, 200, 300, 500, 1000 personas, como mucho, que estoy diciendo una burrada, eran las que decidían cómo circulaba la información, qué era lo importante, qué no era lo importante, qué... Cuando aparece Internet, empieza a modificarse esto. Esto que no es poco modificar. Y entonces empieza a aparecer la posibilidad de que todos nosotros accedamos a la información desde distintos lugares, y cada uno en su casa o en el pueblo podía entrar en el New York Times, podía entrar en El País de Madrid, podía entrar en la biblioteca de la... Y de golpe, la información que nos daban los grandes medios, uno podía, si tenía tiempo y ganas, empezar a cotejarla con otros medios y empezar a acceder al lugar a donde eran las cosas. Me encontraba yo con una información que venía de que pasó tal cosa en un pueblo de Colombia, y entonces yo me fijo a ver el pueblo de Colombia, ahí tiene que haber algunos diarios locales, me fijo en el diario local a ver cómo cuenta el diario local lo mismo que me cuenta La Nación. Todo eso, para los que manejan los medios, ya implica una serie de cambios muy importantes. Y entonces, los que usamos Internet desde hace un tiempo nos podemos acordar, de golpe empezó a aparecer la posibilidad de acceder desde nuestra computadora a una cantidad de conocimiento inmenso. A las universidades, a todo eso. Aparecieron las páginas web, cada uno empezó a hacer su página web, y entonces acceder a eso era extraordinario. Pasamos de muy poquita gente que manejaba la información a unos cuantos más, pero en realidad esos cuantos más seguían siendo pocos. ¿Por qué? Tener una página web, saber cómo hacerla, saber tener la información, acceder a la información, mantenerla, etcétera, etcétera, era un tema que no era fácil. El paso siguiente, cuando empezó a armarse toda esa cosa tan inmensa, fue empezar a discutir, bueno, pero ¿cuáles son los conocimientos importantes y buenos y que valen la pena? ¿Cómo sé yo cuando entro en una página que eso es verdad o no es verdad? ¿Cómo se ordenan los conocimientos esos a los que yo puedo acceder? O uno siempre se considera con capacidad para ordenar los conocimientos, pero uno entonces dice, ¿y los chicos pobrecitos cuando accedan a eso? Mentira, uno no sabe qué hacer con todo ese conocimiento. Los chicos la tienen re clara. Pero bueno, pongamos, ¿qué vamos a hacer con un adolescente que entra a cualquier... Bueno, entonces empezó la discusión sobre cómo se ordena todos esos conocimientos. Cuando estaba muy linda la discusión, apareció Google y ordenó todos los conocimientos. Y los ordenó según la cantidad de entradas. Los ordenó estadísticamente. Es más importante el conocimiento que más se ve. Lo que está más arriba en la lista, eso es verdad. Lo que está más abajo, andá a saber quién lo puso. Porque esto lo consultaron 50 millones de personas y esto, y nada más que 30 millones de personas. Entonces, Google puso un criterio de ordenamiento de qué es lo que es verdad y lo que no es verdad. ¿Cómo se ordena el conocimiento? Estadísticamente.
Cuando estábamos en esa discusión, no, pero estadísticamente no puede ser, qué sé yo, qué sé cuánto, aparecieron una serie de cosas muy nuevas que fueron fundamentalmente la posibilidad de crear lo que se llaman los grandes depósitos, de lo que ahora ya es muy común, lugares a donde pones videos, lugares donde YouTube, lugares donde pones archivos, y los blogs. Y entonces, ya cada vez más gente empezaba a producir información y el tema dejó de ser una vieja discusión que si la habremos tenido, hay que preparar a los jóvenes, a nosotros nunca, a los jóvenes hay que prepararlos para que tengan criterio para ver los medios de comunicación. Entonces, ¿se acuerdan todo lo que hablamos de que hay que formar la conciencia crítica para acceder a los medios de comunicación, etcétera, etcétera? Bueno, de golpe nos encontramos con que todos los jóvenes eran medios de comunicación. Y que ahora el problema no era cuál es la conciencia crítica que tenga que tener ese chico para consumir un canal de televisión, sino con qué criterio él hace un canal de televisión, con qué criterio él pone toda la información que pone, cuál es la responsabilidad que tiene, que ha hecho que cualquiera, a partir de los blogs, se convierta en un medio de comunicación. Y entonces el problema es bastante complicado. Ya de lo que tenemos que educar no es la famosa conciencia crítica, en realidad tenemos algo mucho más divertido que educar, que es comunicarnos. Cuando estábamos en medio de toda esa discusión, porque todo esto es muy rápido y yo lo estoy haciendo más rápido todavía, apareció la palabrita mágica de ahora, Facebook, las redes sociales. Y entonces, eso ya es facilísimo, todo el mundo puede convertirse en un gran medio de comunicación, pero agrega dos elementos importantísimos Facebook. La facilidad para hacer las cosas, Facebook y las que son parecidas, digo Facebook porque la facilidad para hacer las cosas, y la otra, que no solamente es muy fácil poner lo que me parezca, sino que para ponerlo tengo que decir quién soy. Y Facebook hace un aporte importantísimo, que es que hasta Facebook todo era absolutamente anónimo. En Facebook se puede hacer un poco de trampa, pero la realidad es que Facebook agrega un elemento clave en la comunicación. Y es que 1.000 millones de personas, que son las que entran a Facebook, 1.000 millones de personas, tienen que hacer un relato, decir quiénes son, poner una foto, decir dónde viven, y empezar a... te obliga a hacer un relato de vos, a presentarte. Esto es mucho más eficaz que todas las cosas que nosotros dijimos a lo largo de toda nuestra vida sobre la conciencia crítica y ese tipo de cosas. Hoy en día se llama biografía, justamente, la presentación que uno va construyendo. Y uno va construyendo a lo largo del día, de la vida, mejor dicho, una biografía que el otro puede mirar enterita e ir viendo la coherencia o incoherencia de tu vida, si tiene ganas y tiempo de meterse en tu biografía. Pero esto, que no es poco importante, en realidad va acompañado de otro fenómeno mucho más profundo. Primero, no sabemos cómo ordenar todo el conocimiento de la humanidad. Y dijimos, ¿cómo? Tenemos que encontrar un criterio, porque no todo es verdad. Algunas cosas tienen que ser más verdad que otras. Después apareció Google y ordenó estadísticamente todo. Es verdad lo que se dice, lo que la gente dice que es más verdad. Y después apareció Google, dije, ¿no? Sí. Y después aparece Facebook. ¿Y qué es verdad? Es verdad lo que para mi amigo es verdad. El orden es afectivo. Me importa lo que a mis amigos les importa.
y apruebo lo que mis amigos aprueban. Y yo formo parte de un grupo de amigos que pensamos así. Y los otros piensan de otra manera. Y todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera, pero el pensamiento, el conocimiento, el acceso a todo lo que hay que saber, lo ordenan hoy en día los jóvenes, los chicos, los grandes, los que les dé la gana, en función de criterios afectivos en donde es verdad lo que mi amigo cree que es verdad. Y yo le digo lo que a mí me parece que es verdad. Y todo eso con biografía, nombre y apellido. No es poco el cambio, ¿no? ¿Les interesa algo o están muy aburridos? Lo que está pasando es muy grosso. No es simplemente que, bueno, podemos jugar acá con la cosita, nos vemos con la camarita, vemos los dibujitos, y uy, qué fácil que llegamos, mirá, y además es gratis, pude hablar ver a mi nieto, la foto, cuando... Sí, bueno, divertidísimo, pero eso no es la clave. La clave es que se están produciendo transformaciones inmensas en la manera de percibirnos a nosotros mismos, de percibir a los demás, de ordenar el conocimiento humano, de establecer lo que está bien y lo que está mal, lo que es verdad y lo que no es verdad. Todos esos temas que nosotros nos llevaban años de universidad, ahora están clarísimos. La dirección en la que van todos estos cambios, la verdad que no sabemos. Dentro de un rato va a aparecer otro aparato más divertido u otra cosa más divertida que Facebook, y a lo mejor esta charla hay que complementarla con otra completamente distinta. Pero ciertamente, desde que empezamos hasta ahora, los cambios han sido en una única dirección. Cada vez más es importante la interrelación, y cada vez más a la gente lo que le importa es lo que le pasa a la gente que le importa, y cada vez más, desde mis grupos de referencia, yo juzgo y opino sobre lo que dicen los grandes medios, los grandes centros de poder, a donde hay mucha información, pero sospechosa. La única información que no es sospechosa es la de mis amigos. La de La Nación, la de Clarín, ni les cuento, la de New York Times o la de la Biblioteca de Londres. Anda a saber por qué ponen esto los ingleses acá. En cambio, lo que me dice fulanito es lo que yo le creo. Estamos cambiando la manera de ver el mundo. Los chicos hoy en día que nacen en este contexto ven el mundo de esta manera de entrada. Toda esta explicación yo la hago en honor a que algunos de nosotros tenemos un poquito más de años. Pero la verdad que todo esto, para cualquier chico joven que nació en esto, lo que le parece increíble es que haya existido lo otro, que haya habido una sarta de analfabetos en esta humanidad, dependiendo de 100 tipos que manejaban las agencias de publicidad, las agencias de noticias y los 4 canales. 4, normalmente 1. ¿Cómo puede ser que toda esta gente haya vivido en ese mundo? Somos nosotros, ¿no? Pero bueno. Paro acá para no seguir con esto que tiene muchísimas otras variantes. ¿Qué dice la Iglesia de todo esto? Vamos a hacer un recorrido rapidísimo también. Cuando aparecen los grandes medios de comunicación, hay un viejo dicho entre la gente del mundo de la comunicación, que cuando aparecieron los grandes medios de comunicación, la Iglesia creyó que eran del demonio. Después se dio cuenta que eran un don de Dios y ya eran del demonio. Cuando aparecen los grandes medios de comunicación, la Iglesia empieza a ponerse un poco nerviosa. Por un lado, rápidamente, y con buenos reflejos, los curas son piolas, enseguida tuvieron radio, canal de televisión, diario, todo lo que encontraron, entre otras cosas porque daban guita. Pero por otro lado, empezaron a ver eso como un peligro. ¿Qué es lo que hay en el fondo de esa tensión que apareció desde el primer momento? Hoy en día lo vemos más claro.
Lo que pasa es que entonces, hasta que aparecieron los grandes medios de comunicación, el único gran medio de comunicación era la Iglesia. La única institución que ponía en contacto al más rico con el más pobre, el que estaba de misionero en la India con el que vivía en Nueva York, era la Iglesia. La única mediación que había en la humanidad era la Iglesia. Cuando aparecen los grandes medios de comunicación, aparecen otras mediaciones y otra manera de contar lo que pasa en el mundo. Entonces, empieza a aparecer otro discurso. Y entonces aparecen rápidamente distintas posturas. Una, tenemos nosotros que tener una prensa buena, contra la prensa de esos cretinos, que qué sé yo, que yo. Después aparece la postura de descalificar los medios de comunicación. Después aparece, bueno, todo ya es una historia muy vieja. Mientras tanto, los medios de comunicación van convirtiéndose en lo que eran, la Iglesia se fue convirtiendo en lo que es, y se produce, como suele pasarnos, un discurso magnífico sobre los medios de comunicación y una actitud de miedo y no saber qué hacer con ellos. Y el discurso magnífico va evolucionando de la siguiente manera. Primero, no, cuidado, tengamos... Segundo, bueno, depende cómo se usen. Chocolate por la noticia, los curas son geniales para decir alguna cosa. Depende cómo se use, ya lo sabíamos, todo depende cómo se use. Pero bueno, fue años, bueno, depende, son medios, depende cómo se use. Después, y esto fundamentalmente a partir del Concilio Vaticano II, aparece un gran interés por los medios de comunicación y empiezan a ser vistos como un don de Dios para la comunicación humana. Un concilio ecuménico estableció una fecha que es la única fecha establecida en el calendario de la Iglesia por un concilio ecuménico al crear la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En el Vaticano II, la Iglesia toma conciencia de que eso no son un medio que depende cómo se use. Eso está conformando una sociedad nueva, y ahí hay que estar. Y empieza a verse la necesidad de participar, y no de crear nosotros nuestros medios contra esos cretinos que tienen eso, sino meternos en esos medios que son los que están haciendo la sociedad que se estaba generando entonces. El paso siguiente, sigo salteando a toda velocidad cosas, es Juan Pablo II. Juan Pablo II empieza a usar la televisión, el gran medio de comunicación, con muchísima habilidad y masivamente, y empieza a hablar de los medios de comunicación como el lugar a donde se genera el gran debate del encuentro entre las culturas, el Areópago griego, el lugar a donde se debatían todas las culturas. Entonces la Iglesia tiene que estar en ese lugar y los cristianos tienen que estar en ese lugar porque ahí se está generando el gran debate cultural, ahí es donde se encuentran todas las culturas. Habíamos dado varios pasos enormes, desde aquello de tener miedo hasta esto de acá estamos todos en plan de igualdad, hablando y discutiendo, las culturas encontrándonos, hay un largo camino. Todos sabemos lo que fue Juan Pablo II y lo que fue el final de Juan Pablo II y la importancia de la televisión y de los medios de comunicación en la enfermedad y la muerte de Juan Pablo II. Es el primer papa que se muere en la casa de todos los cristianos. Y todo eso lo generó él, utilizando ese medio. Ya en el final de Juan Pablo II aparece toda la revolución cibernética, pero Juan Pablo II seguía en la televisión y en lo suyo. Y Benedicto XVI tiene cosas extraordinarias sobre el tema de la revolución de las nuevas tecnologías. Y Benedicto XVI deja de hablar de el Areópago y de los medios de comunicación como el lugar a donde se encuentran todas las culturas, y usa otra imagen maravillosa. Empieza a hablar del patio de los gentiles. Era el patio de los gentiles.
En el templo de Jerusalén estaba el Sancta Sanctorum, el lugar a donde entraba nada más que el sacerdote. Después había un lugar más grande donde estaban los judíos, otro patio de las mujeres, que entraban pero menos, y afuera el patio de los gentiles, a donde entraban los que no eran judíos y miraban ahí de lejos, iban a rezar por si acaso. Qué sé yo, ahí están todos rezando, de acá también rezamos, ¿no? De ahí echa Jesús a los mercaderes del templo. Ahí Jesús dice, esto también es la casa de mi Padre. Esta gente también está rezando. Y el Papa dice, Internet es el patio de los gentiles, el lugar desde donde el mundo mira tratando de entender qué pasa. Y ahí hay que estar. Y ahí hay que tratar de entender qué pasa. Fíjense el camino que hemos hecho desde el principio diciendo, anda, estos que estarán haciendo, hasta acá. Y en eso estamos. Y si tenemos que estar en estos lugares, y si tenemos que entender todo lo que se está produciendo, es porque lo que se está produciendo es un cambio profundísimo. Dejémonos de hablar de los jóvenes, de todas las pavadas que siempre decimos. En nosotros somos los que estamos perplejos y no podemos creer lo que estamos viviendo. Y nosotros tenemos que animarnos a entender cómo funcionan estas cosas y a reencontrarnos aprovechando todos estos instrumentos maravillosos que Dios ha puesto en nuestras manos. Terminé la segunda parte. ¿Siguen despiertos? Solamente dos de una larga lista de temas que se pueden hablar en cuanto hacia dónde va el impacto de los medios de comunicación, de todo esto en nuestra vida de todos los días. Hace un tiempo, 2 años, estuve en Roma en un encuentro del Pontificio Consejo para las Comunicaciones y allí hice una presentación telefónica de España sobre una investigación que había hecho en América Latina sobre el uso que se le daba a los teléfonos estos, los smartphones, los más sofisticados, los BlackBerry, los que tienen. Y Telefónica explicó que ellos sacaron todos esos aparatos muy modernos y muy complicados con el eslogan de que de esa manera uno iba a tener la oficina en su bolsillo. Y las investigaciones de mercado le demostraban que los padres compraban esos aparatos y se los daban a los hijos. Primero, porque no les interesaba un pito tener la oficina en el bolsillo. Y segundo, porque necesitaban saber dónde estaban los hijos. Y de hecho, se había producido una enorme venta de todos esos aparatos dentro del sector social que compra esos aparatos, ¿no? Ahora ya son muy comunes, pero hace 2 años era bastante más sofisticado. Pero bueno, en Europa ya los tenía todo el mundo. Pero la investigación era sobre América Latina. Y entonces ellos hacen una investigación de cómo usan los chicos los aparatos estos. Y se dan cuenta que que los usan fundamentalmente para dar mensajes a sus padres o entre sus amigos. Que todos los mensajes eran muy chicos, muy cortos. ¿De qué hablan? Y entonces hacen encuestas sobre para qué usan los medios, los aparatos, los padres, los chicos. Los padres lo usan para saber dónde están. Y les preguntan a los chicos, y a ustedes se dan cuenta que los padres quieren los aparatos para saber dónde están, ¿no? Se dan cuenta que los están espiando. Y entonces les digo, sí, bárbaro, porque entonces nos dejan ir a donde nosotros queremos. Nos viene bárbaro que los viejos sepan dónde estamos, porque entonces nos dejan ir. Y entonces el paso siguiente era, ¿y ustedes de qué hablan? Porque son todos muy cortitos los mensajes, de nada. ¿Y para qué usás él? Y para saber si fulano está.
Los mensajitos son para saber quién está y quién no está. Quién está conmigo y quién no está conmigo. Y en cuanto no contestás 2 veces, te borran. Esto es nada más y nada menos que una nueva forma de proximidad, de ser prójimo, de sentir al otro cerca o de estar cerca del otro. De hecho, es un desafío para muchos curas que están con jóvenes hoy en día, el teléfono y el Facebook. Porque si vos no estás ahí y no respondés todo el tiempo y antes de irte a dormir no contás que te fuiste a dormir, y andás a ver en qué anda, y entonces vos tenés que estar enchufado todo el día si querés estar en ese ambiente y ser valorado por esa gente que tiene esa manera, que nació en esa manera de sentirse cerca de otros. Y cuando a todos los obispos muy solemnes que estaban ahí en ese encuentro en Roma, este tipo les decía, miren, los chicos no hablan de nada, quieren saber quién está con ellos. A mí esto me parece un dato importante para ustedes, les dijo a los obispos. Los obispos miraban medio perplejos, no sabían muy bien porque era tan importante el dato, pero lo es. Pastoralmente lo es, claro que lo es. Otro elemento importantísimo de la vida bien cotidiana es lo que ha cambiado toda esta tecnología, la vida de la gente muy grande. No sé quiénes de ustedes van a los geriátricos, pero los que estamos acostumbrados a andar por los geriátricos, vemos como en los geriátricos ahora los abuelos están con el telefonito acá colgado. Y vaya si les cambia la vida. Vaya si les cambia la vida. Pongo esos 2 ejemplos para que nos demos cuenta que estamos hablando de cosas muy concretas, que nos están modificando muy concretamente y que implican hacernos cargo de esos cambios. A esto le agregamos todo lo que es la política, todo lo que es la participación ciudadana, todo lo que son las revueltas, todo lo que son revoluciones que se han producido en el mundo árabe, porque claro, nosotros mal que mal, con todas las precariedades que tenemos, vivimos más o menos en una onda desarrollada, pero meté todos estos aparatos en un país islámico, en donde no hay posibilidad de pensar ni de discutir nada. Lo que se está produciendo ahí es una revolución interminable. Los críticos dicen, bueno, pero por Facebook nadie hace una revolución, después hay que organizar, sí, ya sé, pero eso es lo de menos. Lo importante es lo que les está pasando en la croqueta a todos esos tipos que vivieron nada más que repitiendo 4 verdades y sin posibilidad de discutir nada, jamás. Esa es la transformación que se está produciendo en esos países. Y también en el nuestro. Y cada vez es más difícil mentir. Y cada vez más rápido nos damos cuenta de lo que nos mienten, etcétera, 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 etcétera. Todo esto implica empezar, sobre todo quienes tenemos alguna responsabilidad de conducción de comunidades, o quienes queremos aportar cosas importantes a nuestras comunidades, empezar a pensar el mundo y nuestra manera de relacionarnos con el mundo de una manera diferente. Todo esto, y ahora ya terminando, creo que tiene además un elemento extraordinario para nosotros. Nada pasa sin que Dios lo permita y es Él el que nos regala todas estas cosas. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué es lo que está queriendo Dios dándonos todos estos instrumentos a nosotros? ¿Qué me está proponiendo? Y yendo directamente a la iglesia y a nuestras comunidades, todas estas nuevas tecnologías, toda esta manera nueva de comunicarnos, nos está planteando una infinidad de desafíos, pero fundamentalmente está modificando una cosa en las iglesias y en las familias. Está modificando la manera de conducir, de gobernar, de mandar, elijan el verbo que quieran.
es cada vez más imposible, afortunadamente, mandar, porque yo mando y acá se acabó. Cada vez más tendrás que explicarlo todo y charlarlo todo y entender que si no contestás y no tenés argumentos en la respuesta, mejor cállate la boca. Esa cosa muy católica, con perdón del catolicismo, de acá estoy yo y tengo la verdad y te la zampo a vos y escuchá, tomá nota de cállate la boca, se murió hace tiempo. Pero como no nos habíamos dado cuenta, el Señor nos pone todos estos aparatos para que no nos quepa ninguna duda de que se tenía que morir. No existe más ese de yo tengo la manija, yo tengo el saber, yo soy el que, y vos aprendés. No existe más. ¿Está mal? No sé si está bien o está mal, es. Y ese es el desafío. Y no está mal. Y me animo, aunque me arriesgo, a conectar esto con lo que Jesús mismo enseña. Todo lo que el Señor nos dice del reino y todo lo que nos invita a amarnos y a tratarnos como personas y de igual a igual, todo lo que el Señor habla de ocupar el último lugar, tiene mucho que ver con esta realidad que estamos viviendo. Realmente el Evangelio está mostrándonos una actualidad impresionante. Todo lo que Jesús nos dice sobre cómo tenemos que relacionar, en última instancia, lo que el Señor nos dice es: ustedes no se pueden andar mandando los unos a los otros, ustedes se tienen que amar, que no es lo mismo. Ocupen el último lugar, sírvanse, yo me pongo la toalla y me pongo a lavar los pies a los discípulos. Todo el concepto de autoridad que encontramos en el Evangelio, las transformaciones sociales que estamos viviendo nos están obligando a ponerlo en acto. Ya no hay lugar para que ninguno de nosotros, y cuanto más arriba estás, más te vas a tener que ocupar de hacerlo, se ponga a decir: bueno, chicos, a ver, saquen una hoja que les voy a explicar de qué va el mundo. Ni el Papa puede hacerlo. Y está bien que el Papa no lo pueda hacer, porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nuestros corazones. Ya sé que el Papa es el Papa y yo soy yo, pero la invitación es a que entre todos construyamos todo, y que todos nos ayudemos entre todos. Y cada vez hay menos espacio para tener otra forma de tener autoridad. Y lo único que se valora es el amor, la capacidad de entrega, de servicio y de compromiso. Cuando les decía a los de Facebook de que el criterio que se usa es el afectivo, no es ninguna pavada. Lo que los chicos hacen cuando usan Facebook es estar usando una intuición muy profunda, de confiar nada más que en los que los quieren. ¿Para qué me sirvió toda la gente que escribió maravillas con bronca? Para sentirse importante y para mandarme. ¿Para qué sirvió todo eso? Yo estoy convencido de que todas estas cosas, y por eso le pongo tanta pasión a lo que hago y a lo que digo, están realmente alumbrando una iglesia completamente nueva. Y estoy convencido de que en la medida que seamos capaces de escuchar el Espíritu que nos habla a través de todas estas cosas, realmente vamos a ser esa iglesia que nos creíamos que la íbamos a hacer con una charlita y después en reuniones de grupo y yendo a misa y siendo buenitos. Esto es mucho más importante que ser buenitos. Esto es cambiar, convertirnos, cambiar el punto de vista y fundamentalmente reencontrarnos entre nosotros, en última instancia, como hermanos, nada más y nada menos.